Hola, soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Bueno, esta vez voy a hablar de algo muy especial que llevo desde casi los orígenes de que empecé en YouTube y en mi blog, que es sobre la granada, el simbolismo de la granada y qué propiedades tanto naturales como simbólicas y qué implica a lo largo de la historia. Y espero que os guste y ya me lo comentaréis en comentarios. Hasta pronto. Esta fruta tan enigmática ha sido venerada por muchos cultos, religiones y civilizaciones antiguas, desde Egipto, Persia, el reino de Salomón, la masonería, los sufíes, el judaísmo y el cristianismo. Hasta en la Biblia hay algunos pasajes donde se le da un papel importante y parece que tiene un significado oculto que solo los iniciados conocen. La palabra granada en hebreo se dice rimon, que luego se derivó al latín con la palabra pronum, que significa manzana. Y hay varios estudiosos judíos que aseguran que el fruto prohibido que menciona el Antiguo Testamento no fue la manzana, sino la granada. ¿Sería por un fallo en la traducción que confundieron manzana por granada o intencionalmente ocultaron el significado de la granada por ser demasiado valiosa para ser difundida? No olvidemos que esta fruta pasa muy desapercibida en nuestra cultura y está muy olvidada. En la Torá y el Antiguo Testamento describen el fruto prohibido como un fruto rojo como la sangre y de jugo agridulce y coronada como los dioses. En vez de describir una manzana, parece que esté describiendo a una granada. La granada se originó en la antigua Persia, en lo que ahora es Irán, cuna de la antigua cultura sumeria, tan de moda ahora por el tema de las tablillas sumerias y los Anunnaki. Según la cultura hebrea, relacionaban la granada con la tierra prometida y la exaltación del logro espiritual, y la masonería la representa como el elixir de la vida. La granada está representada en distintos escudos de armas y banderas, como por ejemplo la ciudad de Granada, o el escudo de la bandera española, muy sutil en la parte inferior del escudo. También es el escudo de armas que encabeza el escudo de armas de Catalina de Aragón, que en este caso haría referencia al mito de Proserpina, que cuenta: Plutón la raptó para casarse con ella y vivir juntos en el Hades, pero Júpiter, preocupado, mandó a Mercurio para que Plutón la liberase, y éste, antes de dejarla ir, le hizo comer 6 semillas de granada, de forma que tuviese que vivir 6 meses al año con él, pudiendo permanecer el resto del año con su madre. Esta es la razón de la primavera. Cuando Proserpina vuelve con su madre, Ceres decora la tierra con flores de bienvenida. Pero cuando el otoño vuelve al Hades, la naturaleza pierde sus colores. En este caso ya vemos que a la granada se le atribuyen simbólicamente facultades para cruzar al otro mundo y volver, como un alimento de tránsito entre dos realidades. Para los sufíes, que es la rama mística del Islam, consideran la granada como un fruto que te permite ver la realidad, que te permite ver las cosas como realmente son. Al color rojo de la granada se le relaciona con la sangre. Según los hebreos, la sangre es nefesh, lo que se traduce por la sangre es alma. Y así lo vemos también que se relaciona con la monarquía, los dioses, y se deduce que era un alimento muy especial para esta élite que hasta la coronaban en sus escudos. En la cultura islámica, la luz de Alá está en los corazones de aquellos que comen granadas, y el profeta Muhammad, principal fuente del sufismo, dice: el granado os libra de Satán y de las inspiraciones del mal durante 40 días, y los maestros sufís afirman que quien beba de la granada verá la realidad de forma real y tener el conocimiento de la unidad del ser, que despierta los sentidos. Ves lo que los demás no ven, perciben lo que los demás no sienten. En definitiva, te abre una puerta a la percepción multidimensional, pero simplemente con comer granadas no pasa eso. Por eso sospecho que los iniciados preparan previamente la granada con algo que la hace especial. ¿Pero qué es ese algo? En la construcción del Templo de Salomón, detallada en el Libro de los Reyes capítulo 7, detalla la elaboración de las columnas Jaquim y Boaz, adornadas en la parte superior con 2 hileras de 100 granadas cada una.
que custodian la entrada del templo iniciático al conocimiento espiritual. Esta fruta representa un puente entre este mundo y otro, y tiene un significado de transición o de viaje. En mi teoría del Templo de Salomón, que quien me ha seguido en mi trabajo desde mis inicios, saben que empecé por este tema, expongo la idea de que en la simbología masónica se esconden las claves para construir un portal dimensional basado en el diseño arquitectónico del Templo de Salomón, descrito en el Libro de los Reyes, y sugiero la idea de que las granadas podían ser un néctar que debidamente elaborado te podía preparar para un viaje dimensional. La granada, entre otras cosas, tiene una cantidad importante de silicio. Esto quiere decir que el silicio es como un imán para el éter. Al menos esto es lo que afirmaba Rudolf Steiner, que decía que el silicio era un imán de energía cósmica. Entonces, si vemos que por un lado las tradiciones antiguas veían la granada como una fruta sagrada que te podía transportar de un mundo a otro, y vemos que en sus componentes tiene silicio, que el silicio es un imán para el éter o el mundo etérico, entonces todo esto ya cobra más sentido. La granada tiene muchas propiedades terapéuticas. Ya desde la antigüedad, Hipócrates decía que era buena para bajar la fiebre. Los babilónicos tenían la idea de que tomar granada les hacía invencible en las batallas. La granada está presente en el Año Nuevo judío, en el Rosh Hashanah, fruta relacionada con el conocimiento, la sabiduría, y se dice que el rey Salomón diseñó su corona inspirándose en la granada. En la tradición hebrea se dice que la granada tiene 613 semillas, que corresponden a las 613 mandamientos judíos que establece la Torá, y por lo tanto representa fecundidad, conocimiento, aprendizaje, sabiduría. Y según investigaciones de la profesora Ruth Gavizón, investigadora de enfermedades degenerativas cerebrales del Hospital Universitario Hadassah en Jerusalén, la granada tiene altas cantidades de ácido púnico, o también conocido como omega 5, que es uno de los grandes antioxidantes que existen y ayuda a la actividad cerebral y a evitar atrofia cerebral, Alzheimer, etc., o cualquier enfermedad degenerativa del cerebro. Por lo tanto, las creencias de la antigüedad tienen base en conocimientos científicos actuales, así que no estaban tan desorientados de que esta fruta es muy especial. Recientemente descubrieron una forma de hacer unas baterías inspiradas en el diseño de las granadas, sustituyendo el clásico litio que tienen las pilas actuales por nanopartículas de silicio, haciéndolas mucho más duraderas. El enlace de esta noticia la dejaré en el blog. Así que quizás cargando o almacenando éter en las granadas, estas podrían ofrecer a quien las come cualidades extrasensoriales como los antiguos afirmaban que tenía. Pero ¿cómo uno puede llenar éter a una granada? Bien, la única forma que conozco, aunque sé que hay muchas más, es impregnar éter a una granada a través de un acumulador de orgón. Si uno se fija cómo está hecho un acumulador de orgón, verá que es un sistema de capas aislantes y conductoras, como se muestra en la imagen. Y el templo de Salomón, si nos basamos en las instrucciones de construcción que dice la Biblia, vemos que las paredes, suelo y techo del templo es un sistema de capas, igual que un acumulador de orgón. Y esto ya cobra más sentido en la simbología de las columnas de Jaquín y Boaz, con las granadas a las puertas del templo. Otro elemento del templo de Salomón es el mar de bronce, que también simbólicamente tiene un par de hileras con granadas. Es un recipiente que normalmente se le atribuye que tenía agua para limpiarse las manos después de hacer los sacrificios, pero era un recipiente exageradamente grande y con el simbolismo de la granada, así que posiblemente aparte de agua también habría granadas para elaborar ese néctar, ese jugo, ese líquido especial que los haría más abiertos
a la percepción psíquica y extrasensorial que Salomón presumía que tenía. Por otra parte, como comenté antes, también la granada tiene altas cantidades de omega 5, que retrasa el proceso de envejecimiento. De ahí que le llamen el elixir de la vida, como lo expone la masonería, y sea tan apreciada por los dioses. Con todo lo expuesto, no es extrañar que la granada fuese el original fruto prohibido del Edén y no la manzana, y sus cualidades simbólicas evocan claramente un vínculo con el otro mundo y alimento de los dioses, ya que debidamente tratada podría dar longevidad y preparar al cuerpo para un viaje dimensional o percibir otras realidades paralelas a las nuestras. Sus cualidades para almacenar éter y sus beneficios para la salud la hacen única, más aún cuando curiosamente su origen se remonta a las tierras sumerias, como si la hubiesen introducido para alimentar a una élite con conocimientos y cualidades extraordinarias, ya que las granadas era la fruta que más se usaba como ofrenda a los dioses. Así que ahora cuando vayáis al supermercado y veáis las granadas, ya las empezaréis a ver de otra manera. Bueno, eso es todo y os espero en otro vídeo. Hasta pronto.